Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar en el curso de Historia el tema del primer desarrollo regional. Los objetivos de la clase son que al finalizar ella, ustedes van a poder explicar de forma crítica el desarrollo de tecnologías hidráulicas para el control de las fuerzas de la naturaleza por parte del ser humano. Van a poder identificar las manifestaciones culturales de la civilización Moche y Nazca. Asimismo van a poder comprender la fuerte presencia de la religión en las sociedades del primer desarrollo regional. ¿Qué es el primer desarrollo regional? También llamado por John Rowe el intermedio temprano. Es una etapa o un periodo en la historia prehispánica del Perú que surge aproximadamente 200 años antes de Cristo hasta los 600 años después de Cristo. Es un periodo post-Chavín, porque es posterior a Chavín, donde se consolida en los Andes, donde se consolidan en los Andes una serie de estados regionales con características propias, es decir, características económicas, sociales, políticas e ideológicas propias en relación a sus entornos geográficos regionales. En otras palabras, un intermedio temprano es el florecimiento de varias culturas en los Andes, donde no hay una cultura dominante, donde no hay una influencia cultural de una sola civilización en los Andes, sino todo lo contrario, un gran número o un florecimiento de estados regionales o de varias culturas. Este es un intermedio temprano. Características del primer desarrollo regional. Surgen estados teocrático-militaristas, es decir, ahora ya no solamente estamos hablando de estados teocráticos, ahora los sacerdotes van a estar protegidos por una casta o por un grupo militar, ¿ok? Ya no solamente van a gobernar los sacerdotes, sino ahora van a estar aliados con los militares. Este periodo del primer desarrollo regional es también llamado el periodo de los maestros artesanos, porque hay un gran desarrollo de la artesanía en el antiguo Perú, de la cerámica, como lo vamos a ver, de la orfebrería, de la arquitectura, de la textilería. Por eso es el periodo de los maestros artesanos. Se construyen grandes obras hidráulicas como canales de riego, canales subterráneos, ¿ok? Para poder cultivar, para poder trabajar la tierra. Y también la presencia de la religión va a estar muy marcada en esta etapa de la historia del Perú, porque se van a practicar práctica de sacrificios humanos. Y también hay un desarrollo de la astronomía. Cultura moche o cultura mochica. Su descubridor es el arqueólogo alemán Max Uhle, el cual, recuerda, llama a Moche la cultura proto-chimú. Recuerda que según Max Uhle, Moche no es originaria de los Andes, ¿ya? La sociedad Moche tiene un origen maya, un origen mesoamericano, según Max Uhle. ¿Dónde se desarrolla la cultura mochica? Como podemos ver en este mapa del Perú, se desarrolla en la costa norte del Perú. Desde el sur de Ancash, Guarmey, hasta Piura, ¿no? Como por ejemplo podemos ver acá Sechura y una parte de Piura mismo, ¿ok? Entonces en la costa norte se desarrolló lo que se conoce como la cultura moche, pero su capital está ubicada en la actual ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad. La capital de los moche va a ser Huaca de la Luna. Economía. Su principal actividad económica de los moche va a ser la agricultura. Ellos van a sembrar maíz, payar, frijol, ají, algodón, camote, etc. Van a aprovechar el guano de las islas, ya que ellos vivían en la costa, entonces estaban cerca al mar y aprovechaban el guano de las islas para hacer más ricas y productivas sus tierras, más fértiles sus tierras, ¿no?
Asimismo, también utilizaban como fertilizante, también utilizaban las cabezas de pescado, ¿ok? Me imagino que te estarás preguntando, profe, yo conozco la costa norte del Perú, conozco Chimbote, conozco Trujillo, conozco Chepén, conozco Piura, Chiclayo, y yo veo que es desierto, yo veo que es arenal. ¿Cómo pudieron cultivar los hombres moche en un territorio desértico? Allá, para ello construyeron grandes obras hidráulicas, grandes sistemas de irrigación. En otras palabras, como vemos en esta fotografía, canales de riego, ¿ok? Canales de riego muy famosos como por ejemplo Ascope, ¿ya? Este es el canal de riego de Ascope y también el canal de riego de la Cumbre. Son los dos canales de riego más importantes de la cultura moche y que se siguen utilizando, se siguen aprovechando hasta la actualidad. Eso quiere decir que con estos canales de riego se está trasladando agua desde desde los ríos a las zonas de cultivo, como vemos en esta imagen. También se dedicaban a la pesca, ¿ok? Recuerda que los moches son los inventores de estas balsas o de estos barcos pequeños llamados los caballitos de Totora, ¿ok? También se dedicaban al marisqueo, la recolección de mariscos y al intercambio recíproco de productos, especialmente un molusco considerado sagrado que lo conseguían en el mar del del actual país de Ecuador, ¿no? El Spondylus. Política y sociedad. Los moches fueron estados teocrático-militaristas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no solamente gobernaba un sacerdote, sino que ahora este sacerdote va a estar protegido por un guerrero, ya por militares. Ambos van a formar pues una sociedad o un estado teocrático militarista. Y como había presencia de clases sociales, porque habían ricos y habían algunos que carecían de esas riquezas, se habla de sociedad clasista, clases sociales. El gobernante moche era llamado el Siequich. El Siequich era el jefe de toda una confederación o un conjunto de valles. Como podemos ver acá, este es el Siequich. El Siequich usaba una corona que tenía forma de ave con las alas abiertas, ¿ok? También usaba una nariguera y una ropa especial, ¿no? ¿Ok? Tenemos después al Alaed. El Alaed es el jefe de un valle. Cada valle tenía un gobernante llamado Alaed, pero el gobernante de un conjunto de valles era llamado el Siequich, que tenía más autoridad aún, era más importante aún. Religión moche. Ellos fueron politeístas, es decir, adoraban a varios dioses, ¿ok? Pero su divinidad o su dios principal fue el dios degollador, el dios Ayapaet, que lo podemos ver en este mural. El dios Ayapaet tiene rasgos antropomorfos y también zoomorfos. Mírale los colmillos, ¿ya? Y también podemos observar acá que de su rostro se desprenden una especie de olas, ¿no? Haciendo referencia a las olas del mar, ¿ok? Es el dios Ayapaet. La realeza, los nobles y los sacerdotes participaban en grandes ceremonias religiosas dedicadas a sus dioses. En ellas, en muchas oportunidades, se practicaban rituales y sacrificios humanos. Los sacrificios humanos moche, más conocidos, por ejemplo, son el degollamiento. Con un cuchillo eh, se cortaba la yugular de la persona y esta persona moría desangrada. O si no, también con mazos de cobre, ya golpeaban a estas personas en la cabeza, ¿no? En el cráneo. O si no, también llevaban a las personas a los acantilados y lanzaban a estos prisioneros al mar. Entonces son las formas de sacrificios humanos que practicaron los moche. Las razones, las causas del por qué practicaron esto, te lo voy a explicar en el grupo de WhatsApp, después terminado el video. Acá, por ejemplo, tenemos un mural ubicado en la Huaca de la Luna, donde podemos ver a los prisioneros
ya los prisioneros de guerra que estaban en camino a ser sacrificados. La cerámica moche destaca bastante, jóvenes. Por ello que los moche son considerados los mejores alfareros o los mejores ceramistas del Perú antiguo, del antiguo Perú. Eh, Como podemos ver acá en estas imágenes, tenía pues forma globular, una base plana, un gollete o haz estribo y un tubo, ¿no? Una sola boca, ¿ok? Muy bien. Ahora, utilizaban solamente dos colores, por eso se dice que su cerámica fue bícroma. Especialmente usaban el rojo y el color crema, como podemos ver en estas fotografías, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Tenían un carácter utilitario y ritual, y esta cerámica moche se caracteriza por ser realista y pedagógica. Realista porque ellos expresaban en su cerámica todo lo que es su vida cotidiana, su vida diaria, ¿ok? Y pedagógica porque enseñaba a sus pobladores lo que era común y corriente para ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los huacos retrato. Los huacos retrato, ¿qué representan? Representan las emociones humanas. Por ejemplo, acá vemos que algunos están sonriendo, ya, este está sonriendo, este en cambio está pues de mal humor, ¿no? ¿Se dan cuenta? También los huacos eróticos, porque los moche practicaban de esa manera, nos mostraban lo que es su vida sexual, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. Y también esta cerámica moche se caracteriza por ser escultórica. Eso quiere decir que los artesanos moche le daban diferentes formas a su cerámica, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, acá, mira, incluso tiene aves en la cabeza, ¿ok? Entonces, escultórica porque le daban forma a su cerámica. Por ejemplo, en esta primera cerámica podemos ver que es una escena de cacería. En la segunda podemos ver que es una escena de guerra. Y en la tercera es una escena, pues, de un ritual, ¿no? De un sacrificio humano. Y acá, pues, su vida sexual. Entonces vemos, pues, que nos enseña, es una cerámica pedagógica, realista, ¿ya? Muy bien. Orfebrería moche. La orfebrería o la metalurgia es el trabajo de los metales preciosos como el oro y la plata. Ellos inventaron una técnica propia llamada la técnica de la tumbada, que consiste en mezclar el oro o la plata con, por ejemplo, con el cobre, y de esa manera se obtenía el bronce, ¿ok? Y bueno, ellos dedicaban más que todo a fabricar joyas, productos ornamentales, ¿no? Narigueras, collares, brazaletes, etcétera. Arquitectura moche fue básicamente de adobe y construyeron grandes templos o huacas en forma de pirámides truncas, como por ejemplo la que vemos en esta fotografía que corresponde a la capital de la civilización moche, o sea, Huaca de la Luna. Según un arqueólogo llamado Rafael Larco Joyle, los moche tuvieron un sistema de escritura o un posible sistema de escritura, llamado así, payá payariforme, es decir, en forma de payar, por ejemplo, o en símbolos de payar, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes, o en esta que está más clara aún, ¿no? Acá vemos un payar con dos brazos y dos piernas, ya vemos con un escudo, con su mazo y con su sombrerito, lo cual nos hace referencia que es, pues, está haciendo referencia ahí a un militar moche, ¿no? Muy bien, chicos, el señor de Zipán, hallado el 26 de julio del año 1987 por el arqueólogo peruano y geógrafo también Walter Alba, en la famosa Huaca Rajada, en la región de Lambayeque. Los restos del señor de Zipán pertenecen pues a un siequich, a una autoridad moche, porque fue encontrado, como podemos ver en esta tumba, con bastante ajuar funerario, ¿no? Con joyas, con narigueras, con bastantes adornos de plata, oro y cobre, incluso con 8 acompañantes que lo iban a acompañar pues en el más allá, después de la muerte, ¿no? ¿Ok? Un niño, que significaba la regeneración de la vida, sus 3 mujeres o concubinas,
y 4 militares, 2 guardianes y 2 militares para que le acompañen en el más allá.